Bienvenido a Sincronízate. Prepárate para sumergirte en el universo de los hábitos saludables. Vamos a desvelar juntos los secretos de una vida más equilibrada y plena. Olvida mitos y modas pasajeras. Aquí exploramos la verdad detrás de un bienestar auténtico. Mi deseo es motivarte a actuar, a tomar esas decisiones saludables que sabes que necesitas, pero con un toque de alegría y realismo. Es hora de aprender y crecer juntos. Ajusta tus auriculares y disfruta del viaje. Comenzamos ya. Hola a todos de nuevo. Aquí estamos en otro episodio de Sincronízate para seguir poniendo conciencia en esos puntos que queremos divulgar, que bajo nuestra propia experiencia hemos ido aprendiendo, así que arrancamos con otro temazo, que hoy era un poco algo que a veces pasamos desapercibido porque ocurre y no sabes ni cómo, que se trata de cómo respiramos, el aire que entra a nuestro cuerpo y luego sale, que muchas veces dicen, bueno, te puedes ir a la parte de, bueno, pero respirar es respirar simplemente por la nariz, pues eso hace muchas cosas dentro de tu cuerpo. No solo es, tú te crees que respirar ya está entrando en las células y no es así. Entonces, bueno, un poquito entrar en toda esa influencia que tiene el aire dentro de nosotros, que no es solo simplemente mantenernos vivos y que no le paremos ni media bola. Así que a ver qué sale de todo esto. Pues sí, porque además es algo que hacemos constantemente. Tenemos esa mala No costumbre. podemos evitarlo. Desde que nacemos estamos ahí en ello, hasta que morimos. Pues sí, y además que se suele tratar más en el sentido en el que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no? Cuando hablamos del aire, pues casi siempre se habla más de la calidad del aire, ¿no? Y dice, pues es que, claro, si vives en una ciudad, pues estás en un entorno en el que el aire que respiras es contaminado y eso, lógicamente, tiene un impacto en los pulmones, en los tejidos y el cuerpo tiene que eliminar ciertas sustancias que entran acompañando a las que nosotros necesitamos realmente para generar energía. Y sí, es verdad. O sea, claramente, pues cuanto más limpio sea el aire que respiramos, pues mucho mejor. Pero yo me he hecho siempre la pregunta, ¿hasta qué punto podemos actuar en eso? ¿Vale? Esta parte que yo me ha gustado mucho siempre incidir en ella de cuando tienes un problema, dividir entre lo que puedes hacer o cuánto puedes actuar en ese problema y cuánto no, ¿no? Esa lista de la que hablo yo muchas veces, que hay que hacer de lo que está en tu mano y lo que no está en tu mano, pues en este caso, en el caso del aire que respiramos, tenemos poquita influencia porque si queremos respirar un aire más puro nos tendríamos que ir a un entorno en el que el aire esté más puro. Y lógicamente si tú tienes un trabajo y vives en una ciudad y tienes una familia, pues o renuncias a todo eso y te marchas allí arriba a un pico perdido que la calidad del aire es un poco mejor, o si no, pues poca influencia vas a tener en todo eso. Entonces, sobre esta parte no habría mucho sobre lo que hablar, a no ser que ya nos metiésemos en un tema científico y de filtros y de partículas y de que si filtros para tener en casa, que esto también se puede hacer otro podcast de esto. Los filtros que tienen los aires acondicionados, por ejemplo. Bueno, pues de esto sí que se podría hablar un poquito, pero ya entraríamos en temas como más científicos, más complejos, más de hablar de los mejores filtros, de los peores filtros, de la cantidad de filtrado que necesitas en metros cúbicos para limpiar tu casa y etcétera, etcétera, etcétera. Sería como más específico de eso. Pero yo quería centrar el tema del aire que respiramos un poco hacia otro camino, que también es muy importante, que ya no es tanto de lo que el aire lleva, de las partículas que pueda llevar tóxicas o no, sino de la función de respirar, ¿no? La función de la respiración.
Y ahí entraríamos un poco ya en ¿para qué respiramos? ¿No? ¿Tú para qué crees que respiramos, Ainhoa? Hombre, yo pienso que respiramos porque estamos hechos así biológicamente. O sea, aparte del mantenernos con vida, es una función que de hecho hacemos inconscientemente. Si no respiras, de hecho, la gente que tiene, o por ejemplo los niños, yo conocí una amiga mía me dijo que su hijo tenía problemas al respirar en la noche y eso suponía que el aprendizaje no ocurriera correctamente en edades tempranas, con lo cual cuando lo tienes sin problemas, lo das por sentado, por decirlo de alguna manera, pero es como muy a la base, ¿no? Siempre estamos trabajando aquí, tocamos temas que a lo mejor nunca te paras a pensarlos, pero que la respiración es como, no lo haces consciente, pero porque ya está ahí, es que tú no tienes memoria de tu primera respiración. Los únicos que tienen memoria son a lo mejor tus padres, a lo mejor ya ni ni se acuerdan de tu primer lloro cuando viniste a este mundo para poder coger el primer bocanada de aire, porque realmente cuando estás en el vientre materno, estás metida en una bolsa de líquido. O sea, que no usas las vías nasales hasta que no naces. Con lo cual, y ahí sin embargo no te acuerdas del primer bocanada. Pero es algo que hasta que no he estado pensándolo contigo, de realmente respirar conscientemente y ver todo lo que se obtiene de respirar, no te das cuenta que lo esencial, ¿no? Que tienes que cuidar el cómo respiras, ya que no puedes hasta cierto punto influir en la calidad, porque te has montado la vida de una manera y cuando te enteras de estas cosas no estás viviendo en mitad de las cabras, sino que ya tienes tu vida montada, pues por lo menos lo que te llega, pues aprovecharlo lo mejor posible, ¿no? Pues sí, efectivamente respiramos con la función principal de obtener energía, ¿no? Biológicamente, respiramos para mantenernos vivos porque es necesario para ese mecanismo de obtención de energía que ocurre en la mitocondria. Que esto sí que nos lo han enseñado a todos de pequeños, ¿vale? En el colegio, podemos recordarlo más o menos, pero respiramos, el aire entra en los pulmones, se hace el intercambio, viaja por la sangre, va a la mitocondria hace lo que tiene que hacer y luego el CO2 que no es necesario, pues se es expulsado del cuerpo y demás, ¿vale? Que ojo que el CO2 también tiene una función importante en el cuerpo, ¿vale? Y no es tan así, tan sencillo como nos han explicado, de que simplemente es una parte tóxica que tenemos que eliminar porque si se acumula genera un problema, sino que las cantidades de CO2 que tenemos en el cuerpo también le están diciendo a partes del sistema corporal qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Entonces es un indicativo también importante y no es solamente a más es peor, a menos es mejor, ¿no? Sino que ahí entraríamos también en un tema un poco más complejo. Pero bueno, en principio, quedarnos con la idea clara de que sí, vale, respiramos para obtener energía. Eso sería como lo más básico y lo más principal. Tenemos un sistema dentro de nuestro cuerpo muy complejo de señales que unas son automáticas y otras pueden ser automáticas o conscientes, ¿vale? Entonces la respiración, para poder mantenernos vivos en ciertos momentos de nuestro día, pues tiene que ser automática, lógicamente, porque cuando nosotros nos vamos a dormir, si solo pudiésemos respirar de una manera consciente, pues nos moriríamos, lógicamente no podríamos dormir. O si en un momento en el que tú, por ejemplo, te desmayas, ¿vale? Tienes un fallo en parte del sistema y te desmayas, pierdes la conciencia, pues dejarías de respirar. Y si no ocurre un fallo que implique la parte de la respiración en tu sistema, que sea un desmayo por otras razones, pues tú, aunque te desmayes, sigues respirando y no hay ningún problema. Entonces, básicamente la respiración es automática, gracias a Dios.
que si no... Bueno, yo estaba pensando que si tú tienes que estar pensando en que tienes que estar respirando mientras hablas y es algo que ocupa parte de tu espacio mental, ahora que he estado un poco justo pensando en lo de la mente consciente y subconsciente, que la consciente es la que ve el coche que te va a atropellar, decide sí, hay que moverse, pero es el subconsciente el que tiene automatizado cómo tienes que moverte y manda las señales a donde tenga que mandarlas, pues con la respiración un poco igual, que si tú tuvieras que hacer eso manual, no hablas. No escribes, no trabajas, no nada, porque solo estás concentrado en que tienes que seguir respirando, ¿no? Eso es. De hecho, si tú te das cuenta, cuando alguien aprende a cantar, hasta que no aprende ese proceso correctamente, es un proceso consciente. Es como aprender a conducir. Primero tienes que estar todo el rato pensando lo que tienes que hacer y luego llega un momento en el que se automatiza. Sí. Pues cuando aprendes a cantar, como tienes que aprender a respirar de una determinada manera para cantar, al principio tiene que ser algo que tú tienes que aprender a hacer, a no ser que, bueno, hay gente que lo trae como muy innato ya y le sale muy natural, pero tienes que aprender eso y luego una vez que lo has aprendido, pues te sale de una forma mucho más automática, que no tienes que estar pensando todo el rato cómo tengo que respirar para poder emitir un sonido u otro, cantar una estrofa más larga o más corta, ¿vale? Entonces, esto ya nos va dando un poco pistas, ¿no? De que es algo que funciona por defecto en automático, pero que también lo podemos empezar a controlar nosotros en cierta medida, porque no podemos dejar de respirar conscientemente. Aunque quieras dejar de respirar, tu cuerpo no te lo va a permitir. Bueno, hay gente que hace, que bucean a pleno pulmón y pueden retener mucho tiempo la respiración. Si quieres, puedes hacerlo, pero llega un momento en que tienes que respirar. Tu cuerpo te va a hacer respirar, sí o sí, ¿vale? Cosas curiosas que podemos ver en los dos aspectos, ¿no? En el automático y en el consciente. Por ejemplo, en automático es curioso, hay unos receptores en el cerebro y hay unos receptores que están, si no me equivoco, en la arteria aorta y en las arterias carótidas, que lo que hacen es estar analizando la sangre todo el tiempo. De manera que son capaces de darse cuenta de la cantidad de CO2 que hay. Y eso le manda señales al cerebro para que haga que la respiración sea más rápida o más lenta. Entonces, dentro del automatismo podríamos ir viendo que hay muchas cosas dentro de nuestro sistema que regula ese automatismo para que nosotros no tengamos que estar pensando y todo se regule de una manera automática para mantener una homeostasis cuando nosotros vamos cambiando lo que vamos haciendo durante el día. Yo me pongo a correr, se rompe esa homeostasis que yo tenía mientras estaba sentado y al cuerpo le empiezan a llegar señales de que hay que aumentar el ritmo cardíaco, hay que aumentar el ritmo respiratorio, ¿vale? Y se ajusta. En el momento en que yo paro, eso vuelve a mandar otras señales y esto sería dentro del sistema automático. Yo no tengo que empezar a pensar, uy, corazón, late más deprisa, uy, respira más rápido porque si no te va a dar un yuyu. Si tuviese que hacer eso... Me daría un yuyu. Te daría un yuyu, efectivamente. Te daría un yuyu. Y no sabría cómo de rápido tengo que respirar. ¿Cómo de rápido tengo que respirar? Bueno, vendrías practicando. Yo me imagino que las primeras veces te ahogarías porque no irías al ritmo que necesitarías y como todo, igual que cuando caminas, aprendes a caminar, te caes 1.000.000 de veces hasta que caminas. No, pero no va por ahí. Tú fíjate que el cuerpo está midiendo la cantidad de CO2, la cantidad de oxígeno, mide, ¿sabes? Esto que hemos dicho muchas veces, lo que no mides no puedes mejorarlo. Sí. Entonces, yo no puedo, yo no tengo esos parámetros, no los estoy recibiendo. ¿Cómo hago para saber si tengo que respirar más o tengo que respirar menos? No podría, aunque quisiera, aunque intentara, no podría, ¿vale? Porque no recibo información consciente de todo eso, es inconsciente. Por eso es un mecanismo inconsciente. Y luego, de forma consciente,
es muy curioso como hay unas meditaciones, bueno, supongo que habrá más cosas, yo hablo de un poco de estas porque las conozco. Hay unas meditaciones de Osho, el famoso filósofo espiritual y que hablaba mucho de la meditación y de la respiración y de todas estas cosas, pues hay unas respiraciones de Osho que consisten en expulsar el aire. Tú solo te tienes que preocupar de expulsar, 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 expulsar. ¿Y por qué esto es curioso, ¿no? Pues porque de forma automática el cuerpo coge aire. Tú solo haces la acción que, digamos, está contrapuesta al coger. Expulsas, expulsas, pero es él el que se va a ocupar de introducir, ¿no? Y llega un momento en el que eso se hace rítmico, ¿vale? Y induce una serie de cambios en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es de una manera concreta que normalmente no es. Es decir, estoy manipulando una parte de la respiración a la que yo sí puedo acceder, ¿vale? De manera que la coloco en un estado en el que yo quiero y el cuerpo se ajusta a ese estado para coger aire, ¿vale? Y por mucho que yo quiera expulsar, 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 hasta que ya no me queda nada de aire en los pulmones, va a llegar un momento en el que voy a coger aire, aunque no, ¿vale? Es algo automático. Y eso está induciendo una serie de, como diría yo, datos o información a mi cerebro, ¿vale? De algo que esto lo vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo resumiríamos esto? Pues que por defecto la respiración es automática, pero que nosotros podemos actuar en esa respiración también y hacer pequeñas variaciones que ya no sean en automático. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a que hacer eso conscientemente influye en ciertas cosas de nuestra salud y de nuestro sistema. Sí, que al final es más allá que la función de la respiración automática simplemente te mantiene con vida, ¿no? Y puedes sacar más chicha de eso. Eso es. Y en ese propio automatismo de la respiración está ocurriendo también otra serie de información. O sea, estamos recibiendo, mejor dicho, otra información. Porque si tú estás sentado y estás teniendo una respiración rítmica correcta, respirando por la nariz a una frecuencia X, eso hay un sistema de nuestro cuerpo que está recibiendo información. El sistema nervioso. Le está diciendo esa manera de respirar que todo está bien, que todo está en orden, que no hay ningún peligro, que puedes estar tranquilo. Entonces el sistema nervioso a través de eso recoge información también y dice, vale, correcto, venga, mantenemos todo esto así, todo está bien, no pasa nada. Y eso afecta a otras partes de nuestro sistema, como son los pensamientos y las emociones. ¿Vale? Esto, aunque parezca así un poco como de ciencia ficción, no me lo estoy inventando yo. O sea, no es algo que yo diga, es que esto es como muy espiritual, ¿no? Influye en nuestras emociones y nuestros pensamientos y tal. No, no. Esto se hace probándolo con un montón de aparatos que, gracias a Dios, ya hoy tenemos y que se puede monitorizar el cerebro a tiempo real y se ve como hay partes del cerebro en el que variando la frecuencia de nuestra respiración, las emociones y los pensamientos también cambian, también se modifican. Es más, se ha visto que es más fácil sentir miedo, sentir ira o sentir ansiedad si yo respiro rápido y por la boca, por ejemplo.
Entonces, podemos modificar la forma, o sea, no, iba a decir algo incorrecto. Podemos modificar la predisposición que tenemos a tener ciertas emociones. Te iba a decir justo, porque si haces ejercicio y estás sofocado, no significa que entres en ira o en enfado, pero necesitas coger bocanadas de aire porque no te da respirar solo por la nariz. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Por eso digo que es algo que puede ser, no es algo que sea así siempre. No porque yo empiece a respirar por la boca o de otra forma diferente, ya me voy a cabrear, ¿vale? Pero sí que la respiración clavicular, la respiración que no es diafragmática, que viene más de aquí arriba y rápida, ¿vale? Induce ciertos cambios a nivel cerebral que si yo la mantengo durante todo el día, porque estoy estresado, eso va a hacer que yo tenga más predisposición a enfadarme, a sentir ansiedad o a sentir ira, ¿vale? Eso ya se sabe, es así. O sea, que si te chinchan cuando estás en pleno ejercicio, es más fácil que saltes. No podemos hacer esa asociación. Es decir, el hecho de que se haya descubierto esto no quiere decir que siempre que tú estés respirando así, porque hay muchísima más información. Además de, no es lo mismo estar haciendo ejercicio que estar trabajando. Cuando mi cuerpo está haciendo ejercicio, aparte de la respiración, está recibiendo un montón de información diferente. ¿Vale? Yo soy consciente de que estoy haciendo ejercicio y soy inconsciente de que estoy haciendo ejercicio también. Las dos partes de mi cerebro saben que yo estoy haciendo ejercicio. Igual que no es lo mismo si yo estoy corriendo por disfrutar de correr o porque estoy haciendo ejercicio o si estoy corriendo porque me persigue un asesino para matar. Recibo una información diferente. Entonces, una cosa es que sepamos cómo funciona el mecanismo y otra cosa es que aislemos el mecanismo y lo llevemos siempre a una cosa muy concreta. Y digamos, no, siempre que va a ocurrir este tipo de respiración va a pasar esto, ¿no? Bueno, ¿sí? Como siempre, las cosas en el cuerpo son multifactoriales y también tienen que coger el contexto. No es como estaba acordando de los idiomas, que nunca puedes coger una palabra tal cual, que dependiendo de dónde la metas puede ser la misma palabra y el contexto que le haga significar algo totalmente diferente. Entonces, no sé, lo relacioné con eso, que la respiración pues depende. Como siempre, no hay regla fija. Pues, lo importante y lo que me gustaría a mí que nos quedáramos con la idea es que la respiración es capaz de influir en la información que el sistema nervioso recibe y el estado en el que ese sistema nervioso se va a colocar. Es curioso porque si tú puedes dominar, por ejemplo, lo que siempre dicen que cuando la gente medita, por ejemplo, tú puedes controlar de hacer la respiración más consciente, un poco llevando esa conciencia de la respiración y tú poder hacer ciertas modificaciones. Si tú la desaceleras y la haces más profunda, porque, por ejemplo, estás yendo hacia un estado más meditativo, sí que puedes como hacer más influencia de que te calmes. Pero el hecho de que tú te pongas a hacer ejercicio y aceleres esa respiración, tú lo fuerces a que se acelere, no significa que van a venir pensamientos más agitados, con lo cual me hace reflexionar entre que como que sí que se puede como no es la misma acción en lo que estás pensando. Si quieres desacelerar si tú fuerzas a desacelerar la respiración, que si tú la aceleras. Si la aceleras, no ocurren los mismos efectos, no puede influir igual que si la desaceleras. O sea, porque como que me llamó la atención simplemente ahora que ahí, porque tú estás intentando relajar tu respiración de alguna manera y pausarla, hacerla más profunda, buscando la calma. Pero si la aceleras, no necesariamente van a venir, yo qué sé, pensamientos felices. Claro, es un ejemplo muy claro de justo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Porque hay más información ahí en ese tema, ¿vale? Porque no es solo la respiración la que está influyendo. Quizás
cuando tú estás meditando, sí que la respiración, digamos, está ocupando un mayor impacto en la información que estás recibiendo todo tu organismo que cuando estás corriendo para hacer deporte. ¿Vale? Que ahí hay una serie de sustancias a mayores que se están segregando dentro de tu cuerpo por el hecho de estar haciendo un ejercicio físico. ¿Vale? Que es lo que luego cuando tú paras, decimos que obtienes un beneficio de haber hecho ese ejercicio. ¿Vale? Pues porque todas esas sustancias se han liberado en el torrente sanguíneo y han hecho cosas. Su trabajo, sí, lo que vienen a hacer. Para lo que están diseñadas. Sí, ¿Vale? sí. O sea, un poco entrando ya en esa parte que queremos decir de lo de tener la respiración más consciente. En la parte consciente habíamos dicho que tanto puedes decidir acelerarla, ¿no? Porque si te pones sin hacer ejercicio, te pones a acelerarla, no vas a empezar a sudar, por ejemplo. Bueno, un poco sí. ¿Sí? Igual no es perceptible, pero un poco sí. Sí. O sea que algunas cosas sí que las puedes causar físicamente. Sí. Igual que puedes a lo mejor traerte a pensamientos más calmados si bajas la respiración, si la aceleras, a lo mejor los pensamientos en el aceleramiento no están asociados ahí y no los puedes forzar, pero esa mínima sudoración sí. Eso es. Habrá cosas que sí, cosas que no se pueden. Pero bueno, el hecho de que tú puedas, como bien decías antes, que sea casi siempre automática y tú puedas en ciertos momentos controlarla, te hace que tú puedas no tener el timón, porque realmente no es el timón, es un asistente en el mando o algo así, porque nunca, no creo que lo mantienes, o sea, no tomas ni por unos segundos el control total. Yo creo que si necesitas la respiración, tomar el control, te va a mandar un poco la mierda. Sí, claro, lo que hablábamos antes, es decir, aunque yo ahora mismo aprenda que esto es así, ¿vale? Imagínate que a mí no se me había ocurrido nunca pensar todo esto que estamos hablando de la respiración, ¿no? Y yo no conocía cómo la respiración afecta o no afecta, en qué grado, a dónde, y ahora lo sé, ¿vale? Y digo, mira, pues qué bien, ¿no? Pues yo voy a conseguir estar en paz y calma y tranquilidad siempre, porque entonces voy a estar ahí pensando, ¿no? Respira profundo, lento, tal, ¿eh? Sí. Y de repente me dicen, oye, prepárame este documento para dentro de un ratito y a ver cómo hago yo para estar pendiente de la respiración todo el rato y haciendo el documento y pensando que luego no se me olvide llevar a mis hijos a no sé dónde y uy, se me ha caído el bolígrafo y ¿dónde se va la atención de la respiración? A la automática. Eso es. Mejor dicho, eso es. Se va a la automática, que es la que me mantiene vivo y me... Sí, ahora mismo no está, pero yo creo que es un poco igual como cuando estás conduciendo, que ya lo tienes interiorizado, como lo llaman, ¿no? Y de repente ocurre un accidente y de repente como que tomas conciencia de en qué marcha estabas, a qué velocidad ibas y te pones como en modo manual. Pues la respiración es un poco así, como que entras en modo manual, bueno, ahora voy a respirar así, asata, me calmo. Salgo si la gente, por ejemplo, que alguien que salga que consiga por la respiración salir de un ataque de ansiedad y de repente vuelves al automático hasta que te vuelva a dar otra cosa y tienes que volver a decir, no, que por aquí, relax, tal, ¿no? Sí, claro. Al final, lo que vamos a aprender hoy es que es una herramienta muy potente, muy buena, pero al final es una herramienta. Y no siempre vas a estar controlando eso como hemos dicho, ¿vale? Entonces, aquí entraríamos un poco en cómo la podemos utilizar, ¿no? Pues vale, si entendemos que es información, tenemos que entender cómo funciona. Es decir, qué partes del sistema nervioso son en las que actúa la respiración, ¿vale? Y en el sistema nervioso tenemos el simpático y el parasimpático,
Aquí yo hubo una época en la que me hice mucho lío y alguna vez todavía cuando hablo me sigo confundiendo. ¿Tú el simpático, cuál crees que es? Yo sé que existen, pero he escuchado varias veces para qué es cada uno, pero no se me queda. Pues eso O sea, que me no pasa. voy ni a hacer el intento de decirte cuál es el simpático ni cuál es el parasimpático, porque sé que tienen funciones distintas y he escuchado varias veces que lo cuentan, pero no me quedo con cuál es cuál. Bueno, pues resumiendo mogollón, ¿vale? Porque tiene mucha chicha esto, ¿no? Pero el simpático, ¿vale? Es el que me pone en alerta, ¿vale? El que me excita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el parasimpático es el que me relaja. Entonces el cuerpo, igual que hablábamos antes de la respiración, el cuerpo también accede al sistema nervioso y lo hace funcionar en automático, junto con todas las cosas que van en automático. Cuando él cree que necesitamos excitarnos de alguna manera, que el corazón lata más deprisa, que la respiración aumente y tal, pues hace funcionar más aún. Cuando necesita que entremos en modo relax, pues induce el otro. ¿Qué ocurre? Porque hay momentos del día en el que el parasimpático no entra a funcionar, porque el simpático sigue funcionando. ¿Qué momentos, por ejemplo? Pues cuando yo termino de hacer una actividad que ha demandado mucha atención o ha demandado un nivel de estrés alto, ¿vale? Porque el estrés, como hemos dicho ya alguna vez, no es ni bueno ni malo. Hay estrés que tienes que tenerlo en un momento dado y hay estrés que no tienes que tenerlo en un momento dado. El eustrés o el diestrés. ¿Vale? Si se mantiene cuando no tiene que estar es cuando es perjudicial. Entonces, cuando nosotros ya hemos dejado de hacer una actividad en la que necesitamos un nivel de estrés, que nuestro corazón lata más deprisa, que nuestro cerebro funcione más rápido, necesitamos que nuestro sistema simpático se calme y que entre a funcionar más el sistema parasimpático. Si eso no ocurre, estamos teniendo un problema de salud. ¿Vale? Al final, eso se traduce en que tendremos un problema de salud con el paso del tiempo. No ocurre un día ni dos. ¿Vale? Esto es para que entendamos que todo esto de lo que estamos hablando tiene un impacto sobre la salud también. ¿Vale? Entonces, en ese momento en el que yo necesito que el sistema parasimpático funcione y no está funcionando, porque yo soy consciente de que sigo alterado, sigo estresado, puedo utilizar esta herramienta para ayudar a inducir a que eso ocurra, a que mi sistema parasimpático entre en acción. ¿Cómo? Pues induciendo, por ejemplo, respiraciones largas y profundas. Cuanto más alargo mis respiraciones, cuanto más profundas las hago, más información estoy mandando al sistema de que todo está bien, de que todo está en calma. Las partes del cerebro que están asociadas a eso, como decíamos antes, van a empezar a funcionar de una manera concreta en la que calmarán mis pensamientos, ¿vale? Y tendré menos actividad cerebral. Y eso al final se traducirá en que el sistema también empezará a poner en orden otras partes del sistema, como hemos hablado de la luz, ¿vale? Si es ya por la tarde, se dará cuenta que es por la tarde a través de la luz y empezará a hacer asociaciones de información, ¿vale? Estamos dejando de tener actividad, estamos induciendo al sistema señales de que hemos parado, de calma, el cerebro también y la luz que recibo también. Entonces todo eso es un conglomerado de información que hace que yo empiece a segregar sustancias para irme a dormir, para descansar. Somos puritita información. Estaba pensando que entonces tenemos como más poder, por decirlo de alguna manera, cuando intentamos calmarnos. Que para excitarnos, ¿quieres decir? Sí. Bueno, de alguna manera se podría decir que sí, aunque
por ejemplo, la que yo te decía, la respiración de oso, ¿vale? Esa respiración en concreto, lo que hace es al revés. Yo he practicado esa respiración ya bastantes veces y lo que haces es ponerte en un estado de alerta total, porque hay un momento en el cual tú sientes que te mueres, porque es como, deja de hacer esto, no seas tonto, porque que cada vez como que nos cuesta más respirar, ¿no? Entonces se pone en alerta todo. De repente hay un estado en el cual te pones intranquilo, estás súper agitado, el corazón va a tope, tienes la sensación de que te vas a marear. De hecho, mucha gente dice, me voy a marear, me voy a marear. Ah, bueno, te puedes llegar a marear, pero normalmente no te mareas, ¿no? A no ser que tengas algún problema o alguna cosa, no te mareas. Lo que pasa es que empiezas a notar que los niveles de oxígeno que hay en el cerebro, de dióxido de carbono, de todo eso, se varían, cambian. Y empiezas a notar una serie de sensaciones de como, uff, esto va muy mal, hay mucho peligro. Y cuando tú paras, que es el objetivo de esa relajación, y te tumbas o te sientas y te relajas, de repente el sistema empieza a actuar y sientes una paz, una relajación increíble, ¿vale? Tu cerebro se pone en un estado de meditación y en un estado en el cual se inducen ciertos pensamientos, ¿vale? Eres capaz de acceder mucho mejor al subconsciente. El subconsciente te libera mucha más información. Se hace para todo este tipo de cosas, ¿vale? Podría ser como cuando quieres llegar a esos sistemas como más subconscientes. Estaba pensando que con sustancias como la ayahuasca, que la gente dice que ve cosas, pero me viene más a la parte del trabajo de breathwork, que está muy ahora más de moda, está pegando como un boom, de que sí que puedes acelerarte por respiraciones rápidas, que no es como la de Osho, pero que también es como otra técnica que te acelera. Pienso que a lo mejor al acelerarlo luego el cuerpo tiene que aplicar más medidas para relajarte, entonces como que induces esa relajación como mayor y por eso a lo mejor te pasas de 3 pueblos y por eso accedes a esos otros estados, ¿no? Sí, Porque fuerzas una subida para que la bajada sea más pronunciada. Es un estresor. Igual que hablamos a veces del estresor que es el agua fría o del estresor que es el calor, es inducir al sistema a un momento de estrés controlado, ¿vale? De una determinada manera para poder llegar a que cuando el sistema se reajusta, obtener una serie de beneficios que tú quieres obtener. Controlado, claro, te iba a decir eso, controlado, porque si luego lo haces tú a tu aire, puedes no saber qué punto tienes que conseguir y jorobar el invento. Efectivamente, como todo esto hay que conocerlo y saber manejarlo. Lo que hablábamos antes del tema de las apneas, por ejemplo, se ha puesto muy de moda y hay gente que ha tenido problemas con la apnea. ¿Por qué? Pues porque si estás llevando a un extremo a tu cuerpo a esos niveles, puedes tener problemas graves, incluso la muerte. Porque tampoco todo el mundo sabe cómo está a nivel físico, a nivel biológico al 100%, ¿vale? De corazón, de cerebro, de muchas cosas. Entonces, una cosa es que tú hagas pequeñas apneas, ¿vale? Enfocadas a ciertas cosas y otra cosa es que te introduzcas en ese tema y juegues con la apnea hasta puntos de mucho riesgo porque puedes tener problemas que en realidad ya son problemas que tú tenías, pero que no llegan a manifestarse hasta que tú no fuerzas la máquina hasta un punto muy concreto, ¿vale? Sí, eso me venía a la cabeza con cuando entras como en emergencia en el hospital, que te ponen oxígeno puro y te lo introducen con la máscara esta que ponen, que lo empujan dentro de tu cuerpo para decir necesitas oxígeno a troche-moche, ¿no? Entonces es lo único que te puede mantener bien. Y mientras que te ponen eso, te están obligando a respirar oxígeno aunque no quieras.
Pero ellos lo controlan, saben cuánto ponerte, a qué presiones o lo que sea, para que tu cuerpo no vaya a ser, no te genere un... En ese momento no necesitan que te estreses, sino más bien que el cuerpo esté lo más estable posible, con lo cual... Efectivamente. Pues... Incluso hasta en casos como esos ocurren desgracias, ocurren accidentes y ocurren problemas. Y yo estaba recordando ahora el caso de un señor que contaba que él fue a donar sangre, tenía un problema coronario, no lo sabía. Entonces la primera vez que fue a donar sangre le empezaron a sacar la sangre y todo muy bien, hasta que de repente esa pequeña variación en la cantidad de sangre que tenía hizo que el corazón tuviera un fallo multiorgánico y estuvo a punto de morirse, estuvo más muerto que vivo. Y luego los médicos se lo dijeron, que había sido por eso. Entonces, algo que aparentemente tú no lo haces ni a lo loco ni nada, oye, vas a donar sangre con una buena intención, pero tú no sabes que tu cuerpo está así. Pues, pero bueno, es un accidente eso. Sí, mi mamá, por ejemplo, también quería donar sangre en un momento dado para un conocido y le dijeron que como estaba a dieta en ese momento, que no donara sangre. O sea, que dependiendo de los estados, o si tienes... Parece que son cosas como que muy tontas, por decirlo, no va a ir a donar sangre y cualquiera puede ir a donar sangre. Pues a las mujeres a lo mejor no deberían ir a donar sangre tan seguido como los hombres porque tienes la regla y eso es una pérdida ya de sangre. Gente que, mi papá, por ejemplo, dice que no puede ir a donar sangre porque teme a las agujas. Entonces ya solo todo lo que te inventas con las agujas, a lo mejor estás perfectamente sano, pero el coco te hace que te dé un síncope ahí en el sitio. Si no te ponen dibujos o algo en una tela o tal, sino que está todo solamente con las agujas y los aparatos que tienes ahí cuando te metes en los camiones estos, en los autobuses para donar, que no te ponen nada de entretenimiento ni te dan un bocadillo mientras tanto y tú dices, es que aquí yo estoy pensando en las agujas, o sea, que no me ayuda un poco nada a que todo mi sistema se calme y piense que todo está bien. O sea, que sí, lo que somos. Entonces, podemos utilizar nuestra respiración para mandar información en momentos determinados y conseguir poner al sistema nervioso en el estado más beneficioso para nosotros, que es una de las razones por la que la meditación es tan efectiva y tan buena, ¿vale? Porque cuando haces ciertos tipos de meditación, tú llevas al sistema nervioso a estar en unos estados que son más beneficiosos para ti y a tu cerebro igual. Lo llevas a unos estados en los que son más beneficiosos para ti. Entonces, eso es lo que buscamos con la respiración. ¿Se puede hacer durante mucho tiempo del día? Sí. Lo que pasa que esto, como siempre hemos dicho, al principio es algo que nos suena raro y que nos cuesta mucho hacer porque no estamos acostumbrados, no nos lo han enseñado de pequeños. En las filosofías orientales se enseña mucho más a trabajar con la respiración desde que se es pequeño que en Occidente, sobre todo por el tema de artes marciales y todo ese tipo de actividades, ¿no?, que trabajan mucho con la respiración para conseguir más efectividad y más concentración, todo ese tipo de beneficios. Entonces, nosotros podríamos estar muchos momentos de nuestro día utilizando la respiración para estar en un estado adecuado. Pero nos olvidamos, por lo que yo decía antes, porque cuando estás trabajando, pues te concentras en lo que estás haciendo y hay un momento dado, o puede haber un momento dado en el que tú dices, ¡ay, qué nervioso estoy! Te das cuenta de que, vale, pues en ese momento tú puedes empezar a utilizar la respiración para calmar un poco eso. Puede que igual solamente seas consciente de hacer 4 respiraciones más lentas, ¿vale? Tú sigues haciendo tu actividad, pero pones la atención sobre la respiración y empiezas a respirar un poco más largo y más pausado. Entonces, puede que hagas 4 o 5 nada más y luego ¡pum!, vuelves al automático y te vuelves a concentrar en lo que estabas haciendo. Y puede que a la media hora te des cuenta otra vez de que, ¡ay,
ya estoy otra vez. Vale, pues repítelo. Incluso yo estaba leyendo un libro también que se llamaba Respirar, que es de color amarillo, no me acuerdo el nombre del tipo, del autor, pero que sí que decía la importancia de que también se ha estudiado mucho, no solo ese tipo de respiraciones que llevan un poco a la meditación, que es lo que dices tú, que como bien ponemos aquí abajo es el ejercicio que siempre mandamos, la pildorita de que procures respirar 5 minutos conscientes, ¿no? O sea, como que te concentres. Y en ese caso, el hecho de respirar por la nariz, al hablar ya estamos respirando sin querer por la boca. Y enfatizaba el libro en que lo importante que era y lo malo que era respirar por la boca, porque que lo que está hecho para respirar es la nariz y tiene una razón de ser. Y entonces lo explica en profundidad y decía que habían hecho como experimento consigo mismo, el que contaba el libro, que había estado forzado a respirar por la boca durante no sé cuántos días y que todos sus niveles de tensión, de muchos parámetros que le estaban viendo, pues iban muy mal. Y de repente estuvo entonces luego con la boca tapada porque procuras, o sea, es muy inconsciente el hecho de utilizar la respiración. Te dice, tú puedes estar un rato sin respirar por un sitio o por otro, pero dormir, que no lo controlas, si tú obligas a tu cuerpo, tienes que tapar el otro orificio de alguna manera porque si no terminas respirando por ese sitio. Entonces se tapó la boca, estuvo también no sé cuántos días solo por la nariz forzando y inmediatamente los valores mejoraron. Entonces no solo va de ser consciente de la respiración, sino que cuando estás en esa conciencia de la respiración, lo más beneficioso parece ser que está estudiado, que es respirar por la nariz. Olvídate de la boca. Eso es. Es el órgano por el cual nosotros estamos diseñados para respirar, la nariz. ¿Vale? Entonces, eso de lo que tú hablas es muy interesante porque se han verificado ya en estudios que la mandíbula de las personas, cuando tú respiras constantemente durante todo el día por la boca y por la noche, se va hacia atrás, ¿vale? Y deforma todo lo que es la estructura del paladar y incluso los dientes, ¿vale? Entonces, Sí, eso lo mencionaba el libro también, que incluso físicamente se modificaba la cara. El cráneo, en el libro, el que escribe el libro va a visitar a otra especialista que trata todo cráneos de gente y esa mujer se centraba en cómo quedaba el cráneo por las generaciones, cómo habían respirado históricamente la gente. Y lo podía sacar por lo que bien dices tú de cómo estaba hecho cómo estaba fisiológica, bueno, no sé, como físicamente el cráneo, cómo había quedado. eso es. Entonces, debemos de respirar siempre por la nariz y se respira por la boca, pues en momentos puntuales en los que puedes llegar a necesitar, ¿vale? Pero básicamente tenemos que respirar por la nariz. Luego hay tipos de meditaciones y de respiraciones en las que se juega con la nariz y con la boca, ¿vale? Esto es algo puntual. Quiero decir, lo puntualizo porque igual alguien me escucha y dice, pues entonces a mí me han enseñado a hacer una respiración en la que coges por la boca, suelta por la nariz, o coges por la nariz, suelta por la boca. Eso está mal. Eso no. Está mal si lo estás haciendo durante todo el día, ¿vale? Pero no, estamos hablando de que esto puede ser una respiración puntual, concreta para conseguir algo. Por ejemplo, esta que yo te decía de oso, se utiliza la boca también, ¿vale? Para respirar. Entonces, básicamente tenemos que respirar por la nariz y cuando respiramos por la nariz estamos dando una información diferente que cuando estamos respirando por la boca a todos los niveles, a nivel estructural, como tú decías, y a nivel del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros le recomendamos a alguien que haga respiraciones para practicar, no es lo mismo las que yo decía antes de que tú estás haciendo mientras estás trabajando, por ejemplo, o cuando se te sugiere que te sientes 5 minutos a trabajar con la respiración. ¿Vale? Entonces, práctica que yo recomiendo a la gente para que vaya aprendiendo a manejar su respiración.
aparte de lo que puedas hacer cuando estás trabajando, que puedas hacer intentos de ciertas respiraciones para inducir relajación, por ejemplo, pues que todos los días te tomes 5 minutitos, pero que sean 5 minutitos de reloj, ¿vale? Porque cuando hablamos de tiempo y nos tenemos que poner a hacer algo que es incómodo o que no hemos hecho nunca o que no nos apetece, el tiempo varía mucho. Es decir, uy, ya habrán pasado 5 minutos y han pasado minuto y medio, ¿vale? Pues se nos hace muy largo 5 minutos cuando no queremos o no estamos acostumbrados a hacer algo. Entonces, con cronómetro, ¿vale? Con medidos, con un reloj. Tampoco hace falta que sean clavados, ¿no? Pero que sean 5 minutos, aprox. Nos sentamos, relajados, cerramos los ojos. Es muy importante porque nos va a ayudar mucho a concentrarnos, ¿vale?, en la respiración y a evadirnos de la información que estamos recibiendo de todo el resto de cosas. Procuramos no movernos, porque también si no recibimos información de nuestro alrededor, y simplemente tenemos que concentrarnos en tomar el aire por la nariz y en soltar el aire por la nariz, sin más. Tomar el aire por la nariz y soltar el aire por la nariz. Nada más, no hace falta nada más. Notaremos que la respiración tiene un ritmo, ¿vale? Ese ritmo es el que nuestro cuerpo automáticamente ha decidido que es el mejor en ese momento. Entonces, si yo lo quiero cambiar, tengo que dar un tiempo. Si yo me empiezo a agobiar porque quiero que la respiración ya, ahora que yo me doy cuenta de cómo es, cambie, ya estoy poniéndome nervioso y ya estoy induciendo que la respiración no pueda cambiar. Entonces es como un círculo vicioso. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero, repito, empezamos a respirar y permitimos que la respiración sea la que es, sin agobios, sin empezar a juzgar. Va muy deprisa, está siendo muy, como, no me sale ahora la palabra, como muy agitada. No, está siendo la que es, respétala. Y a partir de ahí empieza a alargarla. Un truco para poder alargarla es contar cuántos segundos dura la inspiración, ¿vale? Dejo que la inspiración sea como es y cuando inspiro cuento mentalmente. 1, 2, 3. Imagínate que dura 2 segundos mi inspiración. Y la expiración me doy cuenta que dura 3 segundos. ¿Vale? Pues lo que hago es en la siguiente inspiración intento que dure en vez de 2, 3. Y en la expiración, si duraba 3, intento que dure 4. Y lo mantengo durante varias respiraciones. Y vuelvo a aumentar 1, 4 y 5. Y lo mantengo durante 2 o 3 respiraciones. 5 y 6. Y lo mantengo así hasta que pasen los 5 minutos. Y cuando acaben los 5 minutos me daré cuenta que estoy haciendo respiraciones mucho más largas y mucho más conscientes. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi mente en algo, ¿no? Estoy contando, esto es para cuando todavía no lo haces de una manera más automática, porque llega un momento en el que de practicar todas estas cosas no necesitas contar, ¿vale? Simplemente empiezas a hacer respiraciones largas y cada vez van siendo más largas y más profundas y cuando te das cuenta están siendo muy largas y muy profundas, ¿vale? Esto es una manera de hacerlo. Hay 1000 formas de inducir respiración y de practicar, pero esta para mí es una de las más sencillas y es con la que recomiendo a la gente que empiece. Quizás más sencilla sería solamente lo del principio, observar la respiración y dejarla que sea. Se va a calmar por sí misma también, ¿vale? Si a alguien no le apetece ir contando o ir haciendo todo ese proceso, lo que pasa es que va a ser más fácil que nuestra mente se escape a otras cosas, tengo que ir a buscar a los niños, se me ha olvidado hacer la compra, uy, una mosca que pasaba por allí. ¿Vale? Nuestra mente se va fácilmente a eso y tenemos que
volver a traerla y decir, no, que yo estaba aquí observando cómo respiraba, cómo entra el aire y cómo sale. A mí me ha pasado que me he dado cuenta que como que no respiraba completo, que haces como respiraciones muy cortas que como que no daba tiempo que... A mí me da la impresión que no daba tiempo a que ocurriera toda la respiración completa, es como hago y enseguida la corto para echar. Y era como que realmente siente que me entra el aire como por todos los lados y después ya echarla. Y entonces es como cuando doy una de esas respiraciones consigo una de esas súper más así, era como, coño, parece como que me he oxigenado más. Me da esa sensación. Claro. De hecho, otra cosa para la que se puede utilizar la respiración nos daría para horas y horas de hablar de ella y de prácticas de utilizar. Una de las cosas para las que se puede utilizar la respiración es para obtener información. Si tú la observas, pues no es lo mismo que tú observes que tu respiración tiende a ser de mucho tiempo en coger, poco tiempo en soltar, que viceversa. Poco tiempo en coger y mucho tiempo en soltar. Eso nos está dando información de cómo estás tú, de qué piensas, de por qué lo piensas. Y incluso te diría que hasta a nivel de cómo percibes tú el mundo, ¿vale? Si tú percibes el mundo como escasez, ¿vale? Si para ti estás viviendo en un mundo de escasez o para ti tu mundo es de escasez, pues vas a intentar siempre coger mucho y soltar poco. Coger mucho, entonces eso al final hace que estés en una angustia permanente, quieres coger mucho y no quieres soltar porque sientes que necesitas y viceversa, ¿vale? Si tú estás en un estado en el cual te sientes abundante, pues normalmente harás una respiración como mucho más normal a la hora de coger, ¿vale? Y soltarás con mucha más facilidad y muy largo y muy profundo. Yo conectaba con lo de que el tiempo, que se te iba el tiempo, 5 minutos, pero voy a estar 5 minutos quieta, solo respirando, no se puede hacer algo más en paralelo, chequear alguna cosa más mientras tanto, ya que estoy quieta y puedo dejar respirando la cosa, pero hacer otra cosa. Claro. Esto, por eso te digo, esto se puede utilizar de muchas formas. También ahí te estaría dando a ti información, ¿vale? De cómo tú percibes el mundo y cómo venga más cosas, que necesito hacer más, que si no hago más, tal, ansiedad. Sí, lo que decías antes, que parece una chorrada, pero en cuanto paras un segundo, es como no dejar todo para cuando te vas a la cama que te salen todas las cosas pendientes que tenías. Entonces, esos momentos te da tiempo de decir, he parado todo lo demás, no tengo más nada que pensar, así que me voy a poner a repasar la lista de las cosas pendientes. Claro. Y ya solo con parar 5 minutos se acuerda de todas esas cosas y entonces le quitas trabajo a la noche a la cabeza. Claro, y hay gente que incluso tiene ataques de ansiedad por la noche o cuando para solo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es porque esa respiración que él siente cuando para no esté durante el día. Muchas veces la tiene durante el día, pero no es consciente de ella. Entonces, cuando te vas a la cama y te quedas ahí parado y de repente notas que tienes una respiración y que te empiezan a venir pensamientos de problemas y de cosas, dices, no, es que ahí me entra un ataque de ansiedad. Claro, pues empiezas a ser consciente de todo eso que está ocurriendo en ti. Eso lo acelera mucho más, te lo induce mucho más. Entonces, bueno, pues ahí queda. Ahí queda la práctica, a ver qué nos van contando. Ahí queda la práctica y ahí queda toda la información para empezar a tomar contacto y ser más conscientes de la respiración y de cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Sí, iba a dejar un apunte que había estado buscando aquí, el libro que había comentado, que tiene una carátula amarilla y se llama Respira, de James Nestor, que me parece interesante porque se va mucho a la parte científica de este estudio que usaban de cómo era la respiración, ¿no? Realmente todo lo que implica, y se recorre el mundo visitando a varios
científicos que estudian la respiración desde distintos puntos, a nivel histórico, a nivel fisiológico, a nivel también incluso meditativo, rollo donde se trabaja en centros o investigadores que están concentrados desde un enfoque diferente en la respiración, en cómo afectaba. Así que, bueno, por si lo quieren buscar, es un recurso que me parece interesante de leer. Genial. Y si se me permite un apunte ahora a mí también, si tú eres una persona o conoces en tu entorno a alguna persona que tiene problemas para respirar bien por la nariz y le quita importancia, es decir, no estoy hablando de que tú ya sabes que tienes un problema en la nariz y te lo han estudiado y no se puede corregir, bueno, ya está, es así, como otras muchas cosas se estropean y no podemos hacer nada más. Pero hablo de esas personas, bien seas tú o en tu entorno, que le quitan importancia. Están muchas horas del día respirando por la boca porque tienen un problema en la nariz y es como, bueno, total, el aire me entra, pues ya está. No, por favor, darle importancia porque es mucho más importante de lo que creéis. Sí. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, a ver si recibimos feedback de las prácticas de la gente con sus respiraciones y qué tal les va yendo. Y por aquí seguiremos divulgando más información. Hasta la próxima. Genial, hasta luego. Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en este episodio. Si te ha gustado, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a crecer. Recuerda, la clave está en dar pequeños pasos. Envíanos las preguntas o temas que te gustaría explorar. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para vivir más saludable.